Buongiorno andarines, nuevamente bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Jaro y el día de hoy hablaremos de cuánto es el coste de vida acá en Italia. También, si estás interesado en venir a algún país de Europa o de preciso acá a Italia, pues puede que esto te sea útil para comprender cuál es la media de los gastos que se tienen aquí, de cuánto puedes ganar y sobre todo cómo podría llegar a ser tu nivel de vida o tu estilo de vida. Así que si quieres saber más, quédate en el video porque comenzamos. Probablemente tú ya sepas qué tipo de moneda se maneja acá en Italia. Sin embargo, es importante entender esto primero, y es que en Italia, del periodo de 1861 al 2002, se manejaba la lira italiana. Este término de lira viene adoptado del peso por libra que tenía la plata de muy alto valor y que también tiene una pequeña relación con la libra esterlina. Bueno, dejando de lado eso, para el periodo de 1998 al 2002 se empieza a introducir el euro y empiezan a coexistir estas dos monedas hasta que en el 2002 deja de ser la lira la moneda oficial de Italia y también deja de ser legal. Entonces todo el mundo empieza a usar el euro y es de allí que la economía actual se basa en el euro. También es importante decir que se cambia al euro. ¿Por qué? Porque para esos periodos había mucha inflación, no se podían comunicar con otros países a la hora de intercambiar sus productos e importarlos, no podían darle de preciso un valor porque no sabían cuál era, y también algunas otras cosas, pero bueno, esa es historia de otro video por si desean saberla. A la hora de hablar de salarios tienes que entender que aquí en Italia hay muchas variables que determinan cuánto vas a percibir. Por ejemplo, una de ellas es qué estás dispuesto a hacer por dinero, otra es qué tanta palanca tienes para llegar a esos puestos. Pero eso no tiene sentido, Rick. ¿Cómo eso va a arreglar a la humanidad? Y en fin, otras cosas, y este fue el video. No, mentiras. Bueno, las variables se definen en el tipo de contrato que tienes. También lo que estudiaste y sobre todo la empresa que te contrata, porque tú puedes ser un arquitecto, pero te contratan para, qué sé yo, una obra pequeñita de una casa particular que no va a tener el mismo dinero para pagarte que una empresa grande. Entonces todo esto afecta a lo que vas a ganar. Pero digamos que una medida sería de 1.200 a 1.500 euros entre los trabajos más comunes, como trabajar para una tienda en un centro comercial, trabajar como peluquero, como jardinero, trabajar para las fábricas, en el campo de la metalmecánica, que Italia tiene un campo bien amplio en lo que sería como tal la metalmecánica y otras cosas además, pero bueno, esa sería como la media más o menos de lo que ganas acá en Italia. También tienes que entender que los contratos son contrato indeterminado, contrato determinado, contrato a medio tiempo, contrato a llamada, contrato a proyecto, contrato de aprendizaje y muchos otros más contratos que no voy a elencar, pero sí existen. También existe una modalidad de trabajo, que esta modalidad de trabajo sería como, digamos, ilegal porque se considera al negro. ¿Al negro qué quiere decir? Quiere decir que la persona trabaja y le pagan por horas en una casa particular o en un trabajo donde no te quieren hacer contrato. Y estos contratos, estos trabajos son, digamos, erróneos porque, digamos, la persona no está pagando lo que serían los impuestos. O sea, es erróneo para el gobierno, pero para la persona digamos que es un beneficio. Sin embargo, el beneficio es a corto plazo porque si el día de mañana te tienes que pensionar, tú no vas a poder registrar tu pensión dado que no has trabajado esas horas legítimas bajo un contrato en el cual se extraían las tasas para que el gobierno te hiciera un fondo de pensión. Entonces no tendrías ese derecho como a recibir esa pensión. Pero bueno, ya no estamos adelantando como mucho al futuro. Ahora vamos a hablar de lo que se refiere a los gastos básicos para la vida acá en Italia. Cuando hablamos de la vida en general aquí en Italia, podemos hablar de la comida. ¿Quién vive sin comida? Bueno, la comida, a la hora de hacer la comida del mercado, se tiene en cuenta que, por ejemplo, una familia de 2 integrantes gasta alrededor de 350 euros a 400 para hacer el mercado del mes. Yo con mi familia, que está compuesta por 2 integrantes más, gastamos alrededor de unos 500 a 600 euros, incluso hay veces que se gasta un poquito más, pero se hacen unas compras bastante completas. Se compran los productos de aseo personal y los productos de aseo general para cada uno. También se compran cosas como por ejemplo carne, se compra pescado, se compra pollo,
se compra también legumbres, tubérculos, muchas frutas y muchas verduras, se compran lácteos, se compran huevos, entre una cantidad bastante amplia de productos que puedes obtener. Y algo que tiene bonito acá Italia es que en vez de dejar que se pierda la comida unos días antes de que se eche a perder la ponen en descuento. Entonces muchas veces te puedes dar muchos gustos a la hora de comprar, por ejemplo, pez, porque están descontados y para que no se pierdan te los dejan a un precio mucho menor, que sería más o menos el 50%. Entonces eso muchas veces te ayuda bastante, aunque sí, generalmente compramos dentro de lo que sería digamos el plano general sin necesidad de que estén en descuento. Entonces se manejan muy buenos precios como tal, pero si tienes como más variedad y tienes como más ventajas a la hora de comprar la comida, y son precios reales porque no es que su precio viene alterado para después ser descontado, no, su precio siempre se mantiene igual y cuando se descuenta los descuentos son reales. Entonces esta parte de Italia me gusta mucho en lo que sería lo referente a la comida, que encuentra siempre buenos precios y buenas ofertas en la comida. También los surgelatos son de óptima calidad cuando me refiero a las verduras y estas cositas que son, digamos, muy provechosas para el día a día. También aquí se suele, no es digamos de muchos, pero sí se suele hacer las compras semana a semana para tener frutas y verduras frescas siempre, cada semana. Y también cada semana se manejan por ejemplo se manejan a través de las estaciones, se manejan las diferentes frutas de la temporada, se manejan las diferentes verduras de la temporada. Entonces siempre se da mucho énfasis a que la comida no se desperdicie. Entonces esto es muy bueno de Italia y me gustó un montón. Venir a vivir acá a Italia como tal, chicos, hay algo que cuenta mucho. Y no es simplemente la ciudad o el lugar donde te encuentres en esa ciudad, sino sobre todo el espacio. Depende de qué tan grande es tu familia. Si eres una sola persona o eres una familia de 4 o 5 integrantes, entonces eso va a cambiar mucho el precio que pagas por el alquiler o por la casa que vas a comprar. En este caso sobre todo el alquiler, porque aquí cuando alquilas una casa tienes que pagar algo que se llama alcaparra. Sería como un anticipo en el cual das una cantidad de por lo menos, digamos, 3 meses de alquiler, se la das al que te va a alquilar y le traes tus documentos de trabajo y cosas así para certificar que tú tienes con qué sustentar ese apartamento y sobre todo que sea apto para vivir. Porque por ejemplo en el caso de que tú por X motivos llegues a romper algo en el apartamento, porque muchos apartamentos o están hechos ya amoblados para que tú nada más vayas a vivir, o están vacíos pero igual hay que tener cuidado con la estructura. Entonces en ese caso ese dinero lo cogerán para reparaciones si tú eres el que causa estos desastres. Pero también si al final del contrato tú terminas tu alquiler con la persona te devolverá ese dinero que dice anticipadamente, porque para ellos es como un seguro de que tú vas a tratar la casa o el apartamento, lo vas a tratar bastante bien. Entonces es como ese sentido de compromiso como tal. Pero también hay algo que vale destacar aquí, y es que cuando vienes a Italia y por ejemplo alquilas una casa, tienes que poner tu residencia en esa casa, o sea, tienes que demostrar que tú vives ahí. Y cuando vienen a controlar que tú efectivamente vivas ahí, también controlan si, por ejemplo, eres una familia de 3, 4 personas, la casa tiene las habitaciones suficientes para que sean sustentables a la vida. Entonces esos son aspectos que tienen mucho en cuenta acá en Italia a la hora de irse a vivir a otra parte, a una ciudad, a lo que sea, siempre va a ser muy presente como tal en la vida italiana. Entre las ciudades más caras que tenemos acá en Italia se podría decir que las principales son las más conocidas, como lo son Milán, Roma, Venecia, Florencia, entre otras. La lista es bastante larga, pero sí serían como las ciudades más caras donde tú podrías venir a vivir de preciso. Entonces personalmente no las recomiendo para que vayan a esas ciudades a vivir como tal, porque son bastante caras y su nivel de vida es bastante ajetreado. Algo muy bonito que tiene Italia es la ropa, y yo creo que ese sentido de moda que tienen a más de uno le llama la atención.
Algo particular que noté es que cada cambio de estación ellos suelen cambiar la ropa, y como se suele cambiar la ropa pues hacen descuentos, y cuando llegan los descuentos es que la gente se alista para salir con su dinero a que se lo lleven todo. Pero bueno, esto simplemente es un dato curioso. Lo interesante es que aquí en Italia te puedes vestir muy bien sin necesidad de que sea caro. Puedes encontrar un pantalón en 20 euros y es un precio sostenible para ti como persona que trabajas con un salario común. Incluso hay personas que les gusta ostentar un poquito más y tal vez ahorran y compran, qué sé yo, marcas un poquito más costosas como lo son por ejemplo Gucci, como lo son Ferragamo y entre otras marcas que no les voy a hacer publicidad tampoco, pero entonces sí, puedes encontrar muy buena ropa, puedes encontrar marcas como Zara, como Mango, como Pullover, como H&M, entre otras, que manejan muy buenos precios y manejan precios sobre todo digamos sustentables, que tú puedes tener esos precios y puedes obtener muy buena ropa, claro, sin necesidad de exagerar tampoco, pero sí, eso es algo que llama la atención acá en Italia, y es que una chaqueta la puedes encontrar sea de 50 a 100 euros, pero es una chaqueta de calidad. También vas a encontrar jeans entre 20 y 22 euros, vas a encontrar camisas entre 10, 5, 15. O sea, todo va a depender mucho del tipo de ropa que quieras vestir, pero créeme, te puedes vestir muy bien con poco dinero, no hay necesidad tampoco de exagerar, y eso es algo que vale la pena destacar de acá de Italia a la hora de cómo podemos vivir. Bien, hablando de particulares como por ejemplo lo es el cuidado de la persona en sí, puedes encontrar perfumes, puedes encontrar cremas, puedes encontrar maquillaje, cosas, las puedes encontrar a muy buen precio porque siempre hacen descuentos, hacen promociones, acumulas puntos, entonces eso es algo bastante chévere de Italia. Incluso a la hora de entretenimiento tienes bastantes opciones, puedes ir al teatro, puedes ir al cine, puedes ir a hacer snowboard con tus amigos, puedes ir a hacer caminatas en la montaña, hay tantas cosas y son planes que no cuestan tanto. ¡Puta, qué ofertón! De hecho, por ejemplo, una salida al cine te cuesta 10 euros la boleta, y incluso hay promociones para las mujeres, hay un día en la semana que no pagan. Entonces todas estas cositas hacen que el nivel de vida que tengas tal vez se transforme en un nivel de vida medio. No es tan exagerado porque no necesitas tampoco hacer gastos enormes para poder vivir cómodamente acá en Italia, y es muy fácil de hecho desenvolverse en todos los aspectos que hay acá en Italia. Hablando en términos generales, más o menos una familia de 4 personas se calcula que alrededor de un mes gasta 3.100 euros, pero también una persona sola gasta alrededor de 1.500 euros para sostenerse como tal en todo al mes. También Italia es el cuarto país más barato de Europa de Occidente. Sin embargo, en Italia el coste de vida es más caro que en alrededor del 65% de países alrededor del mundo. Buen andarines, y hasta aquí el video de hoy. Espero que te hayas podido hacer una idea de cuántos son los costos generales de vida acá en Italia. Pero también te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que le des like y le des a la campanita para que te avise cuando yo suba nuevo contenido. Recuerda que si me compartes podemos crecer más y más con esta hermosa comunidad que estamos creando, y recuerda que desde aquí desde Italia te mando un fuerte abrazo, te deseo que pases una buena semana y la mejor de las energías que puedas tener, así que nos vemos.